días, mis amados hermanos. Qué maravilloso tiempo, una vez más, para compartir la palabra del Señor. Antes de compartir la palabra del Señor, por favor, acompáñame en unas palabras de oración. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, quiero darte muchas gracias, Señor. Gracias por el privilegio de poder compartir esta maravillosa palabra. Y quiero rogarte, suplicarte, bendito Padre Celestial, por favor, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, tome el control, Señor, de todo nuestro ser, Señor. Y por favor, Señor, ayúdanos a entender tu preciosa palabra. Ayúdanos a comprender, ayúdanos, Señor, a atesorarla. Ayúdanos a ponerla en práctica, ayúdanos a aplicarlo en nuestras vidas. Señor, muchas gracias. Señor, te adoramos, te bendecimos, glorificamos tu nombre. Toca los corazones de nuestros hermanos, por favor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, ¿sabe? Pues alguna vez usted de pronto, no sé si sus hijos lo ha visto a sus hijos o lo ha visto a alguien, o usted mismo de repente, cuando tiene sus cosas, adquirir sus cosas, pues los ha marcado, ¿cierto? ¿Para qué? Para que nadie los toque. Y eso, obviamente, eso quiere decir que eso le pertenece a usted. Eso le pertenece a usted porque tiene su marca. Ya sea que de pronto usted hace alguna señal o lo pinta de un determinado color o lo coloca sus iniciales, no sé, mis amados hermanos, recuerde, fíjese, cuando un animal, por decir, en la sierra vamos a suponer una ternera o no, las vacas, el ganado vacuno, aún el porcino, lo marcan, ¿no? Lo marcan, le ponen con unas iniciales con fierro y lo ponen en el fuego así bien caliente, al rojo vivo. Y entonces queda marcado el animal. Y eso quiere decir que nadie más lo puede tomar, nadie más lo puede tocar, no se lo pueden llevar. ¿Por qué? Porque eso le pertenece a otra persona. Eso le pertenece a otra persona, ¿no? Eso significa que nadie lo puede llevar, ¿no? Así es que, ¿sabe? En esta historia, vamos a ver cómo es que el Señor le dice a Moisés, marca, tienes que realizar una marca para que cuando venga el ángel de la muerte, aquel ángel que iba a exterminar a todos los primogénitos, cuando venga, no toque a los primogénitos, no ingrese a la casa de los israelitas. ¿Por qué? Porque esas casas estarán marcadas y esa no le pertenece a este ángel que vendrá. No le pertenece a otra persona, le pertenece al Señor. Así es que, ¿sabe? De alguna forma, para poder cuidar, para poder salvaguardar, ¿no? Para que esa pertenencia se mantenga allí y no sea tomado, entonces el Señor tuvo que darle una orden a Moisés. Y fíjate, en el capítulo 12 de Éxodo, quisiera que leas conmigo, por favor, vamos a leer juntos, y dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación. Vamos, dice, el Señor le dice a Moisés y a Aarón, hablen a toda la congregación. ¿Y qué tienen que decirle a la congregación de Israel? En el 10, dice, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Ojo lo que está diciendo, tomen un cordero por familia. ¿Para qué iban a tomar el cordero? ¿Qué tenían que hacer el cordero? ¿Cuál es la razón por la cual tenían que tomar el cordero? Fíjate, dice, mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. Así es que, mis amados hermanos, aquí el Señor está dando una orden específica, muy puntual. Tomen un cordero de acuerdo a la cantidad de personas que puedan comer, ¿no?
No vaya a ser que dos personas maten un cordero y ese cordero, pues esas dos personas no se lo van a comer todas, ¿cierto? Entonces tiene que, bueno, júntate con tu vecino lo más cercano posible. Vamos allí, ¿cuántas personas hay ahí? Más lo sumado lo tuyo. Si entre los dos familias da para un cordero y pueden terminar de comer ese cordero, excelente, dice. Ese cordero será para ellos. Entonces dice, el animal, dice, será sin defecto alguno. Fíjese esto, estas características, contemos estas características. Dice, este animal, este cordero, debe ser sin defecto alguno. Debe ser macho de un año exacto. No puede ser más de un año, ni menos de un año. Un año. La tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. O sea, lo sacrificarán, lo matarán, dice, ¿no? Lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Es la Pascua de Jehová. Hasta aquí, mis amados hermanos, Dios había dado una orden específica. Dios había dicho al pueblo de Israel que tomen un cordero de un año, exactamente de un año. Y sabe una cosa, este cordero, obviamente, sería el sacrificio, su sangre. Este cordero iba a ser prácticamente comido por las personas. Y su sangre iba a ser marcada a las casas, representando obviamente a todas las familias, a todas las personas que estaban allí dentro. Y esto es interesante, mis amados hermanos y amigos, por favor, esto es interesante. Cordero de un año. Algunas personas dicen que el número 33 o la edad 33 es la edad perfecta. Ni menos ni más, la edad 33. Yo no sé, mis amados hermanos, si esto será verdad o no, pero sabe una cosa, a los 30 años el Señor Jesús comenzó a ejercer su ministerio y al año 33 fue muerto en la cruz del Calvario. Un año, no antes, no después, un año. 33 años, no antes, no después, fue muerto en la cruz. Jesús, de quien Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús estaba siendo simbolizado en ese entonces por aquel Cordero. Su carne fue comida, asada. Su sangre fue para marcar los dinteles, y de esta manera, mis amados hermanos, representaba entonces la pertenencia. Esas personas le pertenecían al Señor, porque ahí estaban marcadas con la sangre del Cordero. De ese Cordero sin defecto, y eso significa que Jesús era un hombre santo. Él es santo. No tiene ningún pecado. Y eso es lo que pedía el Señor, un cordero macho de un año, sin defecto alguno, separado, ungido, si se podría decir así, para un solo fin, ser sacrificado, y su sangre servir para poder sellar o para poder pintar los dinteles y la parte de los umbrales
de la casa. Qué interesante, amados hermanos. Entonces diríamos que el sello, marcaron con una finalidad. Esa marca tiene su razón de ser. El Señor dijo, marquen los dinteles, marquen, tienen que ustedes tratar de marcar, dice, tomarán de la sangre, en el verso 7, y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas. Allí donde van a estar comiendo la carne, allí han de marcar, han de marcar. Es interesante que el Señor Jesús dijo, el que no come mi carne, ni bebe mi sangre. Interesante, ¿verdad? No está diciendo aquí, oiga, ustedes conviértanse en caníbales. No, mis amados hermanos, claro que no. Claro que no. Es reconocer, aceptar el sacrificio de Cristo Jesús por su pecado. Reconocer que Jesús fue a la cruz por mi pecado. Él entregó su cuerpo. Se sacrificó en la cruz del Calvario por mi pecado, por tu pecado. Derramó su sangre. Fíjate, ahora te diré por qué. Él derramó su sangre. Y el hecho que coma su sangre, coma su cuerpo, beba su sangre, reconocer, aceptar que Jesús sacrificó, entregó su cuerpo para ser crucificado en la cruz del Calvario por mi pecado y tu pecado. Así es que esto es lo que está aconteciendo ahora. Ese es el día de la Pascua. Eso es lo que nosotros llamamos la Semana Santa. ¿Se da cuenta? Es la Pascua del Señor. Es la Pascua de Jehová, como dice aquí. Es, en el verso 11, y la comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Interesante que el Señor le dice, coman todo listo, preparado, listo. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo, pero cómanlo, pero sí, calzado, todo listo con su callado, todo, listo. ¿Por qué? Porque ese era el momento de ir a la tierra prometida. Ese era el momento de dar los pasos para poder salir de Egipto e ir a la tierra prometida. ¿Te das cuenta, mi amigo? ¿Te das cuenta, mi amigo, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Jesús vino a este mundo para ir a la cruz del Calvario, entregó su cuerpo, derramó su sangre para perdonar tu pecado. ¿Qué tienes que hacer? Reconocerlo. Aceptar que eres pecador, pecadora, que necesitas de reconocer que Jesús fue a la cruz por tu pecado, para salvarte de tu pecado. Recuerda lo que dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero, ¿sabe? Cuando Jesús va a la cruz, no quiere decir de que, uy, sí, Jesús está en la cruz, está crucificado. Entonces, todos ya estamos perdonados, así de fácil. Solamente es así. Él ya anuló el pecado. No, mis amados hermanos, no es así de... Amigos, recuerde, usted tiene que arrepentirse de su pecado. Tiene que reconocer que es pecador, porque por fe en Cristo Jesús es que nosotros recibimos la salvación, el perdón de nuestros pecados. No en vano el apóstol Pablo decía, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es por la fe en Cristo Jesús. Entonces, mi hermano, mi amigo, mi amiga, tienes que entregar tu vida a Jesucristo, tienes que rendir tu vida a Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque Él fue a la cruz. Porque Él murió en la cruz, porque Él sacrificó su cuerpo en la cruz del Calvario y derramó su sangre por amor a ti, por amor a mí, por amor a esta humanidad que en muchos de los casos le sigue dando la espalda y no quiere creer en Jesucristo, no quiere aceptar y reconocer en su vida como su Salvador y su Señor personal. Ahora, fíjate, déjame explicarte rápidamente en cuanto a la sangre. En el verso 2 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, dice,
y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Amados hermanos, qué interesante el hecho de que la sangre haya marcado, ¿sabe? Esté marcado en los dinteles, en los postes, y la gente que estaba ahí adentro fueron salvados porque ahí estaba la sangre. Y esto es interesante, que cuando Jesús fue a la cruz, Él derramó su sangre. Y sabes, esa misma sangre es que cuando nosotros vamos a Cristo Jesús, le pedimos el perdón de nuestros pecados, esa sangre maravillosa derramada en la cruz del Calvario es la que también marca nuestro corazón. Es la que también, de alguna forma, mis amados hermanos, el Señor dice, mira, yo he muerto por Julio, he muerto por Carlos, por José, por María, por Rosa, he muerto por ellos creyeron en mí, ahora mi sangre ahora los cubre. Y cuando finalmente el enemigo quiere de alguna forma seguir adueñándose, enseñoreándose de ti, y quiera llevarte, quiera dominarte, quiera hacer lo que quiere contigo como antes, cuando todavía no estaba Cristo en tu corazón, entonces, un momento, el enemigo ya no puede hacer nada. No puede tocarte, sino que pasará de largo. ¿Por qué pasará de largo? Porque la sangre de Cristo ha sido marcado en la vida de esa persona. El Espíritu Santo ha venido y lo ha marcado y lo ha sellado. La sangre preciosa de Cristo Jesús tiene poder, por supuesto que sí, poder para liberar, poder para que nosotros ahora tengamos esa marca de pertenencia del Señor. Le pertenecemos al Señor, somos del Señor, somos ovejas de su prado, de Él somos. ¿Por qué? Porque Él nos compró con precio muy alto. Su precio, el precio por nuestros pecados fue su propia vida, su cuerpo molido, su cuerpo entregado en la cruz del Calvario para ser crucificado y haber derramado su sangre hasta la última gota de todo su ser. Por eso, mi amigo, cada vez que nosotros celebramos la Pascua es para recordar que el Señor Jesús, aquel Cordero de Dios que quite el pecado del mundo, estuvo aquí en la tierra, vino, nació como un bebé, se desarrolló, creció. A los 30 años comenzó su ministerio, para lo cual había venido. Enseñar, dar a conocer el Evangelio, dar a conocer la palabra, enseñar a adorar a Dios verdaderamente, en espíritu y en verdad, como Él decía. Pero al mismo tiempo vino a entregar su vida, ser crucificado en la cruz del Calvario, derramar su sangre. Y con eso Él estaba cancelando la deuda que teníamos por nuestro pecado, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. ¿Y cómo recibo ese regalo? Creyendo en Jesucristo, aceptándolo, reconociéndolo como nuestro Salvador y Señor. ¿Cómo lo hago? Arrepentirme, reconocer. Le pido perdón a Dios, confieso mis pecados, le pido perdón al Señor, donde quiera que esté, en cualquier lugar, en este mismo instante lo puedes hacer, con tus propias palabras. Decir, Señor, perdóname, soy un pecador, o soy una pecadora. Señor, por favor, perdóname. Entiendo, Señor, que según lo que dice la Biblia, es que el pecado nos aleja de Dios para siempre. La paga del pecado es la muerte, dice, la muerte eterna. Señor, perdóname, por favor. Yo no quiero morir eternamente. Quiero tener vida eterna y estar contigo para siempre. Quiero vivir eternamente en tu presencia. Si lo quieres hacer, obviamente, díselo así. Eso es lo que yo deseo, Señor. Y luego dile, Señor Jesús, ven a mi corazón. ¿Sabes por qué Dios te perdona? Porque es su promesa. Y dice el Señor, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Solo por nuestra fe en Cristo Jesús. Y entonces el Señor viene a nuestra vida. El Espíritu Santo toma lugar en nuestro corazón. Y pues, ¿sabe? Nosotros automáticamente, el Señor nos convierte en su Hijo. En su Hijo. ¿Y todo por qué? Por esta maravillosa
maravillosa Pascua. Por esta maravillosa marca fuimos marcados con la sangre de Cristo. Él se dio por completo por amor a nosotros. Mi amigo, entrégale tu vida a Jesucristo. Acepta a Cristo Jesús en tu corazón. Acéptalo como tu Salvador y reconócelo como tu Señor. Amén. Y mi hermano, mi hermana, consagra tu vida al Señor. Sea agradecido, seamos fieles, seamos consagrados para Él por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, mi hermano, amigo, que Dios te bendiga. Si tú has tomado una decisión, por favor, escríbenos, que con mucho gusto estaremos para ayudarte. Que Dios te bendiga.